Somos Mamás en Conexión, un podcast creado para mamás que se cuestionan, que buscan respuestas, que quieren expandirse, que desean una crianza más consciente, más acompañada. Soy Katia Aguilar, una mujer que a través de la maternidad ha empezado su despertar de conciencia. No soy experta en nada, soy una mamá en constante búsqueda y en ese camino me he encontrado a mí misma. Y yo soy Luz Apetro, mamá de 2 niñas. Soy coach de familias y mentora de crianza consciente y tengo como misión de vida acompañar a mamás en su camino de sanación, crecimiento y expansión. Somos Mamás en Conexión. Hola, bienvenidas a nuestro 6º episodio de este podcast Mamás en Conexión. Luza, ¿cómo estás? Hola, Katy querida, encantada de compartir contigo y con todos los oyentes y de conectar con ustedes a través de este espacio. Sé que el tema de hoy es muy interesante, también es un poco retador porque es empezar a hacernos responsables de nuestra vida, pero sabemos que les puede ayudar y que puede cambiar el juego y la forma en que están viviendo su crianza y su vida. Así que feliz de compartir con ustedes este tema. Les queremos agradecer por la acogida que ha tenido nuestro podcast, por todos los comentarios, por todas las veces que lo compartieron, que lo calificaron, que lo descargaron. Es un placer para nosotras saber que nuestra audiencia va creciendo y que vamos ayudando a tantas mujeres y especialmente conectando con ellas. Bueno, Luza, hoy vamos a hablar de un episodio que parece también canción como de novela o de frase muy novelesca y es: no eres tú, soy yo. Y aquí estamos más o menos un poquito dándole una mirada más responsable y consciente a todo aquello que nos pasa, no solamente en la maternidad, sino en la vida, y que pensamos que es que el otro me hizo. Y pensamos que es que mi hijo me reta, que es que mi hijo es difícil, que mi hijo es insoportable, que mi hijo no me escucha, que mi hijo. O que nadie me ayuda, nadie me entiende, nadie me comprende, estoy sola contra el mundo porque todo el mundo se ha puesto en mi contra y yo soy una víctima de la vida. Y este episodio es una invitación a poner la mirada en el único ser humano que realmente tenemos la posibilidad de cambiar, la única persona que podemos transformar y en la que podemos desplegar ese deseo consciente e inconsciente que tenemos otro, que es que el mundo sea como yo quiero que sea. Y esa persona, mis queridas, mis queridos, somos nosotros mismos. No tenemos permiso cósmico de cambiar ni de mirar nadie más que a nosotros. Luz, esto me hace recordar un meme que circula muy famoso que dice como el psicólogo: la única persona que puede ayudarte eres tú. ¿Y quién es tú? Es decir, como ¿quién es ese? Soy yo misma, porque a veces quisiéramos que las respuestas, que las soluciones vinieran de afuera, del otro. Estoy esperando que mi esposo cambie para yo hacer tal cosa. Cuando mi jefe me suba el salario, cuando mi jefe me ponga X, yo voy a cambiar. Cuando mi hijo se deje de hacer pataletas, yo voy a estar más tranquila. Cuando mi hijo se coma todo, yo voy a estar más relajada. Y empezamos a esperar del otro un montón de cosas que me parece que lo que dijiste es absolutamente revelador. Lo único que podemos esperar es el cambio en nosotros mismos. Dice una frase que sé el cambio que quieres ver en el mundo. Y cuando yo cambio, todo cambia. Pero mira, yo quisiera llevar esta mirada a todos los retos que todos los padres y madres tenemos en la crianza, que nos sacan de nuestra zona de confort. Todos tenemos un tema, para cada papá es diferente. Para unos es el tema del sueño, para otros es el tema de las pantallas, para otros es la alimentación, para otros la actividad física, para otros es el orden. O sea, todos los papás tenemos un tema que es como nuestro caballito de batalla, el tema que nos reta, nos detona, nos hace explotar, nos hace la vida imposible. Y también todos los papás y mamás del mundo sabemos que hemos hecho hasta lo imposible, porque por favor mi hijo coma verduras y coma más, porque mi hijo sea más ordenado, porque mi hijo tenga un temperamento más tranquilo. Lo hemos castigado muchas veces, los hemos ignorado, lo hemos
hemos hecho terapia, los hemos llevado donde el psicólogo, donde el terapeuta del lenguaje, donde esta cosa y la otra, buscando que ese cambio sea efectivo. Y la primera reflexión que yo quisiera traer a la mesa es: piensa en qué tan efectivo y cómo te ha ido tratando de cambiar al otro. Y obviamente estamos hablando de cambiar al otro en esencia, no de no tener límites y normas y reglas, siempre estarán, pero es que de verdad, o sea, mira, Katy, una de mis hijas tiene un temperamento que es muy opuesto al mío. Ella es bastante tímida, por decirlo de alguna manera, aunque no me gustan las etiquetas. Se le dificulta mucho llegar a un lugar cuando no conoce a la gente. Se le dificulta mucho ser espontánea, ser extrovertida. Cuando yo, su mamá, soy todo lo contrario. Entonces es como que uno dijera: ay, ¿cómo hago para que esta niña sea más como a mí me gustaría que fuera? O sea, ¿cómo la empujo? ¿Cómo la empodero? ¿Cómo la motivo? Y entonces yo era como muy en ese mood, y un gran maestro que yo tengo, que duerme al lado mío todas las noches, que es mi esposo, comparte ese rasgo de la personalidad con ella. Y me dijo: Luza, tienes que entender que lo peor que tú puedes hacer por la timidez de Luciana es tratar de intentar que ella no sea tímida, porque eso es lo que ella es. Y a mí ese día me dio un vuelco. Y claro, cuando tú entiendes de que es inútil tratar de cambiar al otro, porque el otro es lo que es en esencia, sí. Yo puedo, si tengo una piedra, supongamos que nuestro hijo fuera una piedra, o ni siquiera una piedra, pongámoslo más lindo, cristales de diferentes texturas, de diferentes colores, de diferentes tamaños. Si a mí la vida me da una amatista de hijo, yo no puedo pretender que sea un cuarzo rosa, porque a mí me encanta el rosado y porque yo además soy medio rosadita, no sé mucho de cristales, estoy poniendo aquí ejemplos. Pero lo que yo sí pudiera hacer con ese cuarzo o con esa amatista es decir: ve, a mí me gustaría de que esta piedrita fuera una esfera, o yo quisiera dejarla en forma de drusa. Yo sí puedo pulir la piedra, pero no puedo cambiar el color, la textura y la esencia de esa piedrita. Entonces, es empezar a entender de que yo no puedo cambiar al otro. Lo que yo sí puedo cambiar es de dónde me viene ese deseo de que el otro sea como yo quiero y que el otro se comporte como yo quiero que se comporte. Y ojo pues, no estamos hablando de normas, no estamos hablando aquí de que tenemos que dejar que nuestros hijos destruyan la casa, nos insulten, nos peguen, les vaya mal en el colegio. No, estoy hablando de pedirle a un niño que es extrovertido que sea más callado, a un niño que sea más callado que sea extrovertido, a un niño que es creativo y desordenado, por decirlo de alguna manera, que se vuelva maricondo, o a maricondo, que me enerva que todo sea tan cuadriculado, que sea más desordenada como yo, o a que a mi hijo le guste la comida que a mí me gusta, el equipo de fútbol de mi preferencia, la música que a mí me encanta. No sé ustedes, pero por ejemplo, el reggaetón no es mi música favorita en el mundo. O sea, es como que me pueden dar 3 dolores de cabeza después de escuchar 3 canciones. Mis hijas lo aman. Y entonces ya en esta casa se escucha reggaetón todo el día. Pues yo puedo controlar que no me pongan el reggaetón a todo volumen mientras trabajo, pero no puedo decirles es que ustedes tienen que escuchar a Shakira como a mí me gusta. Entonces empezar a entender que no es lo que el otro es. Ya hemos hablado en este podcast de las expectativas. Pueden ir y revisar el capítulo donde hablamos de me metieron gato por liebres, creo que se llama. Y pueden entonces revisar de dónde me viene a mí este deseo de cambiar al otro y por qué a mí me está molestando tanto que mi hijo sea así. Luza, y hay otra cosa, quería hacer una reflexión que me viene de una gran maestra que tú y yo tenemos, y es Ciciari Rivas, y ella habla de la mamá jardinera, ¿cierto? La mamá jardinera es aquella que tiene una semilla, la planta, abona toda la tierra, cuida de ella para que esa semilla dé fruto en el momento que lo tiene que dar. Diferente a la mamá carpintera que talla y moldea a su imagen y semejanza una pieza como ella se la está imaginando. Y entonces utiliza martillo, cincel y todo lo que sea para intervenir este tronco que además es duro y que quede como ella quiere. Cuando hablamos de no eres tú, soy yo, es aceptar
que tenemos un hijo con unas determinadas características y que lo único que yo puedo hacer como mamá, como guía de ese ser que me ha sido entregado como hijo, es abonar el terreno para que él florezca en las mejores condiciones. Entonces, si tu hija es tímida, pues claramente yo voy a entender como mamá, o mi misión como mamá es entender esa característica de ella sin presionarla a que sea la de las 1000 amigas. Pero hay otra cosa también que quería decir, y es que a veces no eres tú, soy yo, es también empezar a identificar aquellas conductas que me detonan a mí ciertos comportamientos. Entonces, en mi caso personal, a mí el desorden, por ejemplo, me detona una cantidad de sentimientos muy molestos. Pero empezar a ver que no es el desorden, no es mi hija, no es mi esposo, no es lo que pasa afuera, sino la emoción que eso a mí me genera y cómo yo la voy a gestionar, para no decir el desorden de ustedes, son ustedes los que tienen que cambiar, sino cómo yo me voy a hacer cargo de eso tan maluco que me genera y cómo voy a empezar a buscar de una manera más armoniosa que ese entorno sea favorable para todos. Sí, finalmente, Katy, lo que sucede es que el mundo, los otros y especialmente nuestros hijos se convierten en nuestro espejo. Nos muestran con cada uno de estos retos, con cada una de estas explosiones, con cada uno de estos detonantes, donde nosotros debemos ir, cambiarnos a nosotros mismos y transformarnos. ¿Para qué? No solamente es para ser una mejor mamá o una mejor esposa, es para yo ser más feliz, porque me empiezo a dar cuenta que este tema del desorden también ha sido un problema en mi casa, con mis hermanos, ha sido un problema en mi trabajo, con mis compañeros de trabajo, ha sido un problema con la persona que me ayuda en casa, porque yo soy demasiado rígida y sí, el orden me gusta, hace parte de lo que yo soy, pero también tenemos que reconocer que muchas veces estamos desbordados en ciertas actitudes y que estos retos o estas dificultades que veo en mi hijo, eso cuando yo veo que me chocan demasiado, eso que veo en el otro, es porque hay algo en mí que está pidiendo a gritos ser cambiado y ser transformado. Y es ahí cuando yo veo esta visión, cuando yo me siento molesta con algo o con alguien, yo entonces puedo empezar a hacer el ejercicio consciente de usar esa información para potenciar mi proceso de transformación y evolución. Me explico. Me choca demasiado que mi esposo y mi hija sean desordenados. Cuando eso suceda, yo me repito este mantra: no eres tú, soy yo. ¿De qué me tengo que hacer cargo? ¿Por qué me está molestando? Es que son muy desordenados, es que... Entonces me puedo preguntar, ¿estaré desbordada yo en mi propio orden? Oye, esta actitud de querer que todo sea en esta casa estilo Marie Kondo, ¿realmente es positiva y me está haciendo feliz? ¿O está metiendo ruido en mi vida? Oye, yo solamente soy estricta con el orden y me doy cuenta que no, que soy estricta, no sé, con que en mi casa la comida se tiene que servir a las 6:25 o me da un ataque de nervios. Entonces digo, tal vez la vida me está invitando a flexibilizarme. Entonces, ¿cómo puedo gestionar esa situación desde yo aprender a flexibilizarme, desde mantener un orden que sea posible para todos, pero no mi closet de estilo Marie Kondo? O si puedo intervenir en mi armario, lo hago, porque es mi armario, pero no puedo pretender que el armario de mi hija, de mi esposo y de todo el mundo luzca como a mí me gustaría, ¿cierto? Porque ahí estoy poniendo mis expectativas en el otro y de eso ya hemos hablado en el capítulo de Me metieron gato por liebre. Sí, Katy, entonces es súper importante en saber por qué me molesta y si eso solo me pasa con esa persona o me pasa con todos. Y aquí quisiera, antes de darte la palabra, si quieres lo dejamos solo planteado, que habláramos de la ley del espejo, que es la fórmula mágica en cómo mi hijo, cómo los otros me ayudan a sanar y a crecer. Belusa, yo quiero contar algo que me sucedía para mí. Uno de los talones de Aquiles al principio de mi maternidad era la alimentación, por muchos aspectos. Entonces, cuando yo empecé a estudiar programación neurolingüística, de manera muy ingenua, yo pensaba que iba a tener una varita mágica con la que podía cambiar todo como a mí me conviniera, ¿cierto? Entonces una vez Amalia pues no quería comerse la sopa que yo le hacía, una sopa maluquísima, no sé en qué cabeza cabía eso,
totalmente renuente a comérsela. Entonces le pregunté a mi trainer, bueno, ¿yo cómo hago para programar a esta chica para que coma mejor? Y ella me decía, ¿por qué necesitas programarla? ¿Por qué necesitas que coma mejor? ¿De dónde viene esa necesidad? Y yo empecé a revisar que era la necesidad del control, de controlar que mi hija, digamos, comiera, porque es que ¿a qué hijo no le gusta lo que la mamá cocina? Que venía de una necesidad de controlar todo, porque eso me daba a mí la seguridad de estar cumpliendo con el estándar de mamá perfecta. Porque la mamá perfecta es aquella que tiene todo bajo control y que sus hijos hacen más o menos lo que ella quiere. Entonces empecé a ver que había un montón de creencias relacionadas respecto a la cocina, pero que además, a la alimentación, perdón, pero que además me estaban enfrentando con una sombra mía y es, no me gusta cocinar, odio cocinar. Entonces, ¿cómo se iba a comer mi hija esta comida que yo hacía con tantísima pereza, no porque fuera mi hija, sino porque fuera el acto de cocinar? Ahí eso me enfrentó con una sombra muy grande mía y tuve que hacerme cargo, soltar el que mi hija era autónoma para comer, claramente que yo como mamá ponía un escenario, unas horas, unos alimentos que fueran saludables para ella, pero que también debía hacerme cargo de mis competencias culinarias. Así de sencillo. Si no era que Amelia no se quisiera comer la sopa, era que la sopa maluca. estaba horrible. O sea, era maluca, era muy maluca. O sea, yo la alimentaba muy maluco porque tenía un montón de miedos, de creencias. Además, me resistía a cocinar y sigue siendo hoy la cocina una de mis actividades más malucas, o sea, más... No me gusta. Maluco para los que nos escuchan de otro país es feo, desagradable, que no sabe bien. No tanto eso, sino no me gusta. O sea, es una actividad en la que yo no encuentro disfrute, ni placer, ni complacencia. Como hay otras actividades del día a día que sí me generan. Entonces, ahí te quería decir eso. Es que cuando vemos eso que nos choca del otro, hay algo que hay que revisar profundamente en nosotros. Sí, y retomando lo que estábamos diciendo y lo que dije antes de tu intervención de la ley del espejo, es que nada más y nada menos que Buda hace, no sé, 2500 años que pasó por esta tierra, dijo: todo lo que me molesta de otro ser es un reflejo de algo que no es resuelto en mí. Hay una ley muy conocida que se llama la ley del espejo, y es que el otro me refleja partes de mí que yo aún no he reconocido. Entonces vamos a poner un ejemplo. Bueno, lo voy a poner con el de la hija tímida porque es un ejemplo personal mío y se me va a hacer más fácil ilustrarlo. Entonces a mí me molesta que mi hija no salude, que mi hija sea un poquito ensimismada, que si llegamos a una fiesta y estaban todos los niños, esto nos pasaba desde que estaba muy pequeña, pues ella ya no quería interactuar en la fiesta. Entonces era, pero esta niña, o sea, hago todo para traerla a esta fiesta, me gasto el regalo, la arreglo, saco el tiempo y esta niña ni siquiera quiere jugar. Entonces obviamente eso nos empieza como a hacer que nos hierva un poquito la sangre y entonces eso puede estar reflejando una de estas tres cosas. La primera es que yo soy como mi hija, no me he dado cuenta aún. Entonces hay una parte de mí que es tímida, que le cuesta, y si yo les cuento, ustedes se mueren de la risa. Por ejemplo, yo soy una mujer que a mí no me gusta hablar por teléfono. O sea, yo tener que llamar al servicio de internet para que me lo reparen o a pedir un taxi o un domicilio es una cosa que yo odio. Es como que siento una timidez en eso de hablar por teléfono, o sea, con un desconocido. Qué cosa pues más tonta, pero es lo que realmente me sucede. Entonces, claro, yo también soy tímida y no lo acepto porque me caso con este tema de la extrovertida. Y cuando yo trabajaba en el área comercial hace muchos años, porque mi profesión es ingeniera, yo tenía que llamar a gente desconocida a las empresas a sacar citas con la persona de compras y se me hacía supremamente difícil. Entonces es muy fácil señalar a mi hija porque de alguna forma yo soy como mi hija, entonces es un espejo directo, pero no lo he reconocido. Obvio que es algo que yo tengo que trabajar en mí. ¿Por qué me cuesta hablar con un desconocido por el teléfono? Si no me están viendo, ¿qué es lo que yo estoy pensando? Que el otro me va a juzgar, que voy a hacer una molestia, de que estoy pidiendo un favor y no me gusta, y es algo que yo tengo que trabajar en mí. Entonces, el espejo directo es, yo de alguna forma soy como el otro, pero no me he dado cuenta. Lo soy en otros ámbitos. A veces digo, pero me choca que mi hijo no salude.
porque yo soy la más querida. Pero mentiras, cuando entro a un edificio y veo a una señora del aseo tampoco la saludo, ni al celador. Y la vida me está diciendo, hey, tienes que ser eso que ya eres en todos los aspectos de tu vida. Mira cómo vas a hacer para resolverlo. El segundo espejo, querida Katy, es el espejo inverso, que es el caso de mi hija y yo. Es que yo soy muy extrovertida y mi hija no. Es posible que ambas estemos en un lado del espectro que ya no es sano o positivo. Me explico. Ser extrovertido es maravilloso, pero tú no puedes ser extrovertido en todos los ámbitos o en todos los escenarios de la vida. Y en todos los momentos. Exactamente, si estás en un velorio de alguien que ha fallecido, tú no puedes estar ahí en modo extrovertido, o sea, quedaría supremamente mal. O si estás con el presidente de la república, no puedes llegar a hacer un chiste, o sea, eso no. Entonces, cuando me molesta lo que mi hijo es, y yo digo, estamos en los dos extremos, tengo que verlo como que la vida nos está invitando a los dos a encontrarnos en un punto medio, en un punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque no voy a ser feliz estando en ninguno de los dos extremos. Y el tercer espejo es el espejo de la idealización. Lo que me choca no es que mi hija no sea... Supongamos que yo fuera tímida, 100%, y me choca que mi hija sea tímida. Lo que me choca no es que sea tímida como yo, porque yo me reconozco tímida y de alguna forma lo he trabajado hasta donde es posible, porque es algo que no va a poder cambiar. Pero sí lo que me choca es que mi hija no sea como yo me imaginé que era. Como yo he sufrido tanto por ser tímida, pues entonces espero que mi hija no sea tímida para que no sufra lo que yo sufrí. Entonces, cuando algo te moleste de los otros, acuérdate de la ley del espejo. Haz de cuenta que coges un espejo en tu mano y vas a preguntarte siempre, ¿qué está reflejando esto de mí? ¿Es un espejo directo, inverso o idealización? ¿Y qué tengo yo que hacer para trabajar ese aspecto que el otro, mi hijo, el mundo me está mostrando? ¿Para qué? Para que vivamos mejor, para que seamos más felices, más plenos, para que estemos conectados en el punto en el que realmente brillamos. Luza, yo en estos años que llevo de camino de conocimiento o de reconocimiento de mi ser más esencial, me he encontrado con muchísimas sombras, muchísimas de mis sombras, y las he visto reflejadas en mi hija de una de estas tres maneras. Por ejemplo, el tema de la comida reflejado en mí, esa incapacidad o esa negación a hacerme cargo de una responsabilidad que me correspondía como mamá, que era preparar los alimentos de mi hija. Fuera de ello, entonces Amalia era alérgica a la proteína de la leche y de la leche de vaca y del huevo, lo cual hizo aún más difícil ese tema de la alimentación. Y yo decía, pero Dios mío, ¿por qué me tocó esto a mí, justamente a mí? ¿En qué me metí? Si yo no hubiera sido mamá, no estaría en esto, esta responsabilidad me supera. Y ahí la palabra para mí clave, y yo creo que estará en todos los episodios del podcast, es la palabra responsabilidad, es hacernos cargo de lo que nos corresponde. Cuando yo miro ese espejo y miro lo que no me gusta, no porque mi hija no me guste, sino porque lo que estoy viendo me está generando alguna molestia, de que me hago cargo yo. Porque no es ponerle la responsabilidad al otro, no es ponerle la responsabilidad a Luciana para que sea más amigable, para que sonría, para que no le dé pena al mundo, sino es qué responsabilidad tengo yo. Permitirle ser como es, acompañarla para que se sienta confiada y segura, o simplemente revisar esos aspectos que yo tengo, que estoy reflejando en ella. Porque si yo le digo, por ejemplo, qué pena tal cosa, qué van a pensar de ti, qué van a decir de ti, entonces puede que ella no sea tímida, sino que esté insegura. Estoy poniendo ejemplos, pero para mí el tema de la responsabilidad de Luza aquí ocupa un papel protagónico. Sí, aquí volviendo al tema de mi hija, por ejemplo, yo aprendí que cuando llegaba de primera a la fiesta de cumpleaños y ella llegaba, se encontraba con los recreacionistas, todos los niños iban llegando graneaditos, ya Luciana no tenía esa dificultad. Entonces me convertí en la mamá que era la primera en llegar a la fiesta, es adaptarme también a mi hijo, pero también es hacerme cargo de por qué me está chocando tanto que ella sea así, hasta que yo no trabaje en mí esos aspectos de mi ser, ese llevar mi extrovertidez, entre comillas, que yo sé que no se dice así, pero me disculpa la audiencia,
ese ser extrovertido a un punto de equilibrio, yo me volví en una persona que era más prudente, porque Katy, dentro de mi extrovertidez, que no se dice así, pero bueno, ya le pusimos así, disculpen los puristas, yo era una persona que muchas veces era imprudente, que hacía cosas que no correspondían en ciertos escenarios. Obviamente, dentro de mi ser extrovertida, pues yo estaba desbordada muchas veces en muchas situaciones, y entonces yo metía la pata, era imprudente, decía y hacía cosas que luego me hacían sufrir un montón. Ay, ¿yo por qué le dije eso a ese señor? Una vez me pasó, me acuerdo, con uno de los vicepresidentes de la compañía donde yo trabajaba, que era súper grande, y entonces yo hacía un comentario que, o sea, su dinero puede estar en el lugar equivocado, y luego era yo sufriendo, ay no. Pero claro, cuando yo hice este trabajo consciente y me doy cuenta en este momento que lo estamos conversando, yo me empecé a volver súper centrada, y sigo siendo extrovertida para hablarle aquí, no sé, a cientos, a miles de personas, demostrarme en redes sociales, pero ya soy mucho más prudente. Y en estos días me decía una amiga, ¿cómo has cambiado, Luza? Y yo me reía, y yo sí, me volví prudente, y entonces hasta me reía y decía, bueno, ¿será que me volví prudente porque mi esposo es súper prudente? Pero me volví así, o llegué al equilibrio a raíz de aplicar este conocimiento. Eso es súper importante, Luz, y es empezar a mirarnos con compasión y saber también que eso que estamos viendo, que no nos parece tan chévere, cómo nosotros con amor y con mucho trabajo consciente podemos transformarlo. Entonces, vuelvo al ejemplo de la alimentación. Para mí la cocina sigue siendo uno de los aspectos que no me gusta ejercer. No pretendo volverme una chef laureada de la Masterchef del mundo, pero sí reconocer que con lo que puedo ir aprendiendo y aplicando, voy a, digamos, a hacer más fácil mi vida, porque es que mi vida no estaba siendo fácil cuando yo tenía toda la expectativa en que mi hija comiera, pero que yo no cocinara. Y ahí la lección para Katy no es cogerle gusto a la comida, mi querida. A la cocina. A la cocina, perdón. ¿Sabes cuál es la lección para Katy? Soltar el control. ¡Claro! Y aprender a delegar. ¿Quién le dijo a Katy que ella es la que tiene que cocinar en su casa? Si hay negocios que te venden la comida de la semana congelada, y que te soy honesta, muchas veces sale más barato que uno ponerse a mercar, porque estas mujeres tienen todo optimizado. Entonces es también cómo yo me flexibilizo y cómo yo aprendo también la lección profunda detrás de eso. No, es que hay muchas opciones, entonces era soltar el control, era ver que yo también en algún momento fui una niña caprichosa para comer, que me costaba probar cosas nuevas. Era ese empezar a ver, no para justificar, no para volverme complaciente ni con ella ni conmigo, sino para mirar la situación con un observador más amoroso, más abierto, más consciente, más responsable. Bueno, y para ir cerrando este episodio, yo también quisiera dejar una reflexión final, porque claro, es muy fácil también ver como que todo eso que no me molesta de mi hijo es un reflejo de algo que habita en mí, y entonces está todo mal en mí. Y se nos olvida que nuestro hijo también es un reflejo de nuestra grandeza. Todo eso que vemos positivo en ellos, que admiramos, que decimos, me encanta cómo es de creativo, cómo es de alegre, cómo es de auténtico, cómo es de transparente, que no le importa nada, que baila como si nadie lo esté mirando. Eso también es un reflejo de una parte de nosotros, de nuestra propia esencia que hemos olvidado. Y yo creo que ese es también uno de los regalos bonitos y poderosos de nuestra maternidad, de nuestra crianza, que es ver cómo toda esa grandeza, toda esa esencia, toda esa luz que fuimos y que fuimos olvidando por múltiples factores, también nuestro hijo se vuelve un reflejo de todo aquello que fuimos y hemos olvidado. Y es entender, Luza, que el ser humano tiene sombras y tiene luces. Las sombras no es para ocultarlas, para darnos látigo, no, es para trabajarlas, y algunas de ellas seguirán siendo sombras. Por ejemplo, la timidez tuya para hablar por teléfono seguirá siendo ese aspecto que puede que no sea tan chévere, o que en algunos momentos se te dificulte algunas áreas de la vida, pero ahí está, y es entenderlo y abrazarlo con amor. Entonces, creo que un mensaje poderoso que queremos dejarle a las mamás es: no esperemos que los hijos cambien para nosotros ser más felices, para nosotros tener una crianza más amable, más armoniosa. No, es mirémonos a nosotras
con todo el amor del mundo y reconozcamos en esos hijos la humanidad que ellos tienen, la grandiosidad, pero también su humanidad, sus sombras, sus aspectos que a nosotros no nos parecen tan chéveres, pero que son tan propios y tan genuinos de ellos. Y trabajémoslos con amor, no para hacer de nuestro hijo aquello que nosotros queramos, sino para dejarlo fluir en armonía y en expansión. Me encanta, Katy. Y querida audiencia, cuéntenos cómo les pareció este episodio. No eres tú, soy yo. Hablamos de cómo nuestros hijos nos pueden ayudar a sanar y a crecer cuando los vemos como un espejo. De aquello que tenemos que trabajar en nosotros, pero también de aquello que debemos recordar. Y recordemos también que el otro no nos hace cosas. Las personas hacen cosas y nosotros podemos elegir cómo asumir esas situaciones. Desde el aprendizaje, desde la apertura o desde el culpar al otro, el darnos látigo y el volvernos un lío. Y el del tratar de cambiar a otros. Queridas amigas, queridos amigos, muchas gracias por escucharnos. Les agradecemos que si están disfrutando de estos episodios nos dejen un comentario, compartan con sus amigos, con sus conocidos, con las personas a las que creen que les pueda ayudar. Conecten con nosotros, que nosotros estamos encantadas de conectar con ustedes y yo encantada también de conectar y grabar este episodio contigo, Katy. Así es, Luza, qué maravilla haber coincidido y poder tener este podcast maravilloso para nuestra audiencia. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. A Luza la encuentran como Con Alma de Mamá y a mí me encuentran como @Katy Aguilar. Allí estaremos compartiendo no solamente nuestro contenido, sino este podcast y queremos escuchar sus opiniones y opciones de temas. ¿Qué les gustaría, qué les interesaría que habláramos en este podcast? Y también les agradecemos si pueden calificar este podcast en la plataforma desde la que nos escuchan. Katy querida, nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión. Nos vemos y seguimos muy conectados. Adiós.